Hola, mi nombre es Ricardo Valente y hoy quiero compartir con ustedes la historia más extraordinaria de mi vida. Una experiencia que cambió completamente mi forma de ver la existencia, la muerte y el propósito de estar aquí. Les pido que escuchen hasta el final, porque lo que voy a contarles desafiará todo lo que creen saber sobre la vida y la muerte. Y si esta historia les impacta tanto como a mí vivirla, por favor suscríbanse a este canal, porque traeremos muchas más historias emocionantes e impactantes como esta, relatos que tocan el alma y transforman la manera de entender nuestra existencia. Permítanme comenzar desde el principio. Durante más de 40 años, mi vida estuvo dedicada exclusivamente a la ciencia, a la razón, a lo tangible y medible. Fui militar en mi juventud, luego obtuve un doctorado en fisiología humana y finalmente me convertí en cirujano ortopédico. Mi mundo era de huesos, músculos, tendones, radiografías y bisturís. Todo lo que no pudiera explicarse con datos científicos simplemente no existía para mí. La espiritualidad, la fe, las experiencias místicas, todo eso me parecía producto de mentes débiles que necesitaban consuelo ante lo desconocido. Yo era un hombre de ciencia pura y me enorgullecía de ello. Mi rutina era predecible y satisfactoria. Cada mañana me levantaba a las 5, revisaba estudios médicos, atendía pacientes, realizaba cirugías complejas y regresaba a casa para revisar más investigaciones. Mi esposa, Carolina, solía decirme que estaba casado con mi trabajo, y ella tenía razón. Mis 2 hijos, Mateo y Sofía, crecieron viéndome más en bata blanca que en ropa casual. Pero yo creía que estaba construyendo algo importante, que mi legado sería científico, que contribuiría al conocimiento humano de manera significativa. Aquel día de septiembre comenzó como cualquier otro. Había terminado una cirugía de reemplazo de cadera particularmente complicada y decidí tomarme la tarde libre, algo inusual en mí. Carolina había sugerido que pasáramos tiempo juntos en el lago, cerca de nuestra casa, un lugar tranquilo donde solíamos ir cuando éramos jóvenes, antes de que mi carrera consumiera cada minuto de mi vida. Acepté, más por obligación que por deseo genuino, pero en el fondo sabía que necesitaba reconectar con mi familia. El lago estaba sereno aquella tarde, con un cielo que alternaba entre el azul claro y nubes grises que se acumulaban en el horizonte. Carolina caminaba por la orilla, recogiendo piedras planas para hacer saltar sobre el agua, como hacíamos décadas atrás. Yo estaba en el pequeño embarcadero de madera cuando recordé que debía hacer una llamada importante al hospital sobre un paciente postoperatorio. Vi un teléfono público a unos metros, uno de esos reliquia de otra época que todavía funcionaba en aquel lugar remoto. Me acerqué al teléfono, introduje las monedas y marqué el número del hospital. Mientras esperaba que contestaran, miré hacia el lago y noté que las nubes se habían tornado más oscuras, casi negras. Un viento frío comenzó a soplar y escuché el primer trueno a lo lejos. Carolina me hizo señas para que regresáramos al auto, pero yo levanté un dedo indicando que terminaría rápido la llamada. Esa decisión, ese simple gesto de 1 minuto más, cambiaría mi vida para siempre. Estaba hablando con la enfermera de turno cuando lo sentí. No fue un sonido primero, sino una sensación de electricidad en el aire, como si cada pelo de mi cuerpo se erizara simultáneamente. Y entonces, en una fracción de segundo que pareció una eternidad, una luz blanca y azul de intensidad imposible me envolvió completamente. El rayo me alcanzó directamente, viajando a través del cable telefónico y explotando en mi cuerpo con una fuerza que no puedo describir con palabras humanas. Lo siguiente que recuerdo es estar flotando. Pero no era una flotación física, era algo mucho más extraño. Estaba por encima de mi cuerpo, mirándolo desde arriba, tendido en el suelo junto al teléfono público que ahora emanaba humo. Vi a Carolina corriendo hacia mí, gritando mi nombre con un terror absoluto en su rostro. Vi cómo se arrodillaba junto a mi cuerpo, cómo intentaba tomarme el pulso con manos temblorosas. Vi cada detalle con una claridad imposible, cada lágrima que rodaba por sus mejillas, cada expresión de horror en su rostro. Pero lo más extraño era que yo no sentía miedo, no sentía dolor. De hecho, me sentía más vivo, más consciente, más presente que nunca en toda mi existencia. Era como si durante todos esos años hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal sucio, y ahora, de repente, todo fuera nítido, brillante,
real de una manera que nunca había experimentado. Intenté hablarle a Carolina, decirle que estaba bien, que no llorara, pero mi voz no producía sonido, o mejor dicho, ella no podía escucharme. Yo podía escuchar sus pensamientos, sentir su dolor, su miedo de perderme, su angustia por los años que pasé trabajando en lugar de estar con ella. Cada emoción que sentía era como una ola que me alcanzaba, y yo podía comprenderla completamente, sin palabras, sin explicaciones. Entonces comencé a moverme, o más bien, a ser movido. No tenía control sobre la dirección, pero tampoco sentía la necesidad de controlarlo. Era como estar en una corriente de agua tibia, dejándome llevar con total confianza. La escena del lago comenzó a alejarse, haciéndose más pequeña. Vi a los paramédicos llegar. Vi cómo cargaban mi cuerpo en la ambulancia. Vi a Carolina subir con ellos, aferrándose a mi mano inerte. Y luego, algo cambió. La corriente en la que flotaba comenzó a transformarse en algo más tangible, más real. Era como estar siendo envuelto en energía pura, pero no era una energía fría o impersonal. Era amor. Era el amor más absoluto, más incondicional, más perfecto que jamás había experimentado o imaginado. Si tuviera que compararlo con algo terrenal, sería como el amor que sientes por un hijo recién nacido, multiplicado por 1.000.000, irradiando desde todas direcciones, penetrando cada partícula de lo que yo era. En ese momento, mi vida científica, mi escepticismo, mis décadas de negar cualquier cosa más allá de lo material, todo se desvaneció como humo, porque lo que estaba experimentando no era una alucinación, no era el resultado de neuronas muriendo por falta de oxígeno, era más real que cualquier cosa que hubiera tocado, visto o medido en un laboratorio. Era la realidad fundamental, y toda mi vida anterior había sido la ilusión. Comencé a ver imágenes de mi vida, pero no era como recordar, era como revivirlo todo simultáneamente. Vi mi infancia en la finca de mis abuelos, sintiendo la tierra bajo mis pies descalzos. Vi el día que conocí a Carolina en la universidad, su sonrisa tímida cuando le pedí salir. Vi el nacimiento de Mateo, sus pequeños dedos envolviendo mi índice. Vi el día que Sofía me preguntó por qué siempre estaba trabajando, y yo le respondí con una excusa vacía. Vi cada momento de alegría, cada momento de dolor, cada decisión, cada consecuencia. Pero lo extraordinario era que no los veía con juicio o culpa, los veía con comprensión completa. Entendía por qué había tomado cada decisión. Veía el contexto completo, las circunstancias, los miedos, las esperanzas. Y también veía cómo cada acción mía había afectado a otros. Las ondas que se expandían desde cada palabra, cada gesto. Vi cómo mi obsesión con el trabajo había lastimado a mi familia, pero también vi cómo había ayudado a innumerables pacientes, cómo había salvado vidas, cómo había entrenado a jóvenes médicos que seguirían ayudando a otros. La energía que me envolvía comunicaba sin palabras. No era una voz, pero era más clara que cualquier voz. Y me decía, o más bien me hacía saber, que todo estaba bien, que todo había sido parte de un aprendizaje, que no había errores reales, solo experiencias para el crecimiento del alma. Me mostró que la vida en la tierra es como una escuela, un lugar donde las almas vienen a experimentar, a aprender, a evolucionar. Vi también que la muerte no existe en el sentido que la tememos. Es simplemente una transición, como quitarse un abrigo pesado. El cuerpo es temporal, pero la conciencia, la esencia de lo que realmente somos, es eterna. Siempre hemos existido y siempre existiremos. Venimos de esta energía, de este amor infinito que algunas personas llaman Dios, y eventualmente todos regresamos a ella, solo para volver a salir en nuevas experiencias, en nuevos aprendizajes. Me mostraron también que todos estamos conectados. No de manera poética o filosófica, sino literalmente. Somos como gotas de agua que se creen separadas, sin darse cuenta de que todas somos parte del mismo océano. Cuando lastimamos a otro, nos lastimamos a nosotros mismos. Cuando ayudamos a otro, nos ayudamos a nosotros mismos. La separación es la gran ilusión de la existencia física. Y entonces sentí que me llevaban más lejos, más profundo en esta experiencia. La luz que me rodeaba se hizo más brillante, más intensa, pero no lastimaba. Era como estar siendo absorbido de regreso a la fuente, de regreso a casa. Sentí una alegría tan profunda, tan completa,
que cada célula de mi ser vibraba con ella. Pensé que este era el final del viaje, que me quedaría en este estado de felicidad perfecta para siempre. Pero entonces, algo cambió bruscamente, como si una mano gigante me hubiera agarrado y jalado hacia atrás con fuerza tremenda. Sentí resistencia. No quería regresar. Intenté aferrarme a esa luz, a ese amor, a esa paz. Pero la fuerza era irresistible. Me estaban regresando. El choque de volver al cuerpo fue brutal. Imaginen pasar de un estado de libertad absoluta, de paz perfecta, de amor infinito, a ser comprimido de nuevo en un cuerpo físico pesado, doloroso, limitado. Fue como ser encerrado en una prisión después de haber volado libre por el universo. Abrí los ojos en una sala de emergencias, rodeado de médicos y enfermeras, con Carolina llorando junto a mi camilla. El dolor físico era intenso. Tenía quemaduras donde el rayo había entrado y salido de mi cuerpo. Pero el dolor emocional era peor. Me sentía devastado por haber regresado. Por primera vez en mi vida, no quería estar vivo. Había probado algo tan hermoso, tan perfecto, que la vida ordinaria me parecía insoportablemente gris en comparación. Los días siguientes fueron confusos. Físicamente, mi recuperación fue sorprendentemente rápida. Los médicos estaban asombrados de que hubiera sobrevivido a semejante descarga eléctrica con daños relativamente menores. Pero internamente, yo estaba completamente transformado y luchaba por reconciliar mi experiencia con la realidad cotidiana. Intenté volver a mi práctica médica, pero descubrí que ya no podía. No era que hubiera perdido mis habilidades, era que había perdido el interés. La cirugía, que una vez fue mi pasión, ahora me parecía insignificante. Sabía con certeza absoluta que el cuerpo es temporal, que arreglarlo es importante, pero no es el propósito fundamental de la existencia. Mis colegas notaron el cambio y asumieron que estaba sufriendo de estrés postraumático. Carolina estaba preocupada. Yo intentaba explicarle lo que había experimentado, pero las palabras se sentían inadecuadas. ¿Cómo describes el color a alguien que nunca ha visto? ¿Cómo explicas una dimensión de existencia que está más allá de todo lo que conocemos? Ella escuchaba con paciencia, pero podía ver en sus ojos que pensaba que mi cerebro había sido dañado por el rayo. Y entonces comenzó algo completamente inesperado. Una noche, aproximadamente un mes después del incidente, tuve un sueño vívido. En él, estaba sentado frente a un piano de cola en una sala de conciertos vacía. Mis dedos se movían sobre las teclas tocando una melodía que nunca había escuchado antes, pero que era de una belleza desgarradora. La música expresaba todo lo que había sentido durante mi experiencia cercana a la muerte, todo el amor, toda la paz, toda la conexión con lo divino. Desperté con la melodía todavía resonando en mi mente. No podía dejar de escucharla internamente. El problema era que yo no sabía tocar piano. Nunca había tenido entrenamiento musical. De niño, mis padres habían intentado darme clases de guitarra, pero yo las había abandonado después de unas pocas semanas, demasiado impaciente, demasiado enfocado en lo práctico y científico, pero la melodía del sueño me perseguía. Días después, pasé frente a una tienda de música y, sin pensarlo, entré y me senté frente a un piano. El vendedor me miró con curiosidad. Coloqué mis dedos sobre las teclas y, para mi asombro absoluto, comenzaron a moverse, recreando la melodía de mi sueño. No era perfecta. Mis dedos eran torpes, pero la esencia estaba ahí. El vendedor estaba boquiabierto. Me preguntó cuántos años llevaba tocando. Cuando le dije que nunca había tocado antes, no me creyó. Esa tarde, compré un piano digital y lo llevé a casa. Carolina pensó que había perdido la cordura completamente. Pero cada noche, después de que todos se durmieran, yo bajaba y tocaba. Las melodías venían a mí en sueños, o simplemente aparecían en mi mente durante el día. No eran canciones que hubiera escuchado antes. Eran composiciones originales que fluían a través de mí como agua. Era como si alguien más estuviera componiendo, y yo fuera simplemente el instrumento. Comencé a grabar estas melodías, inicialmente solo para no olvidarlas. Pero luego compartí una con un amigo músico que quedó profundamente conmovido. Me dijo que la pieza tenía una cualidad espiritual que raramente se encuentra en la música contemporánea. Me animó a compartirlas con más personas. Gradualmente, mi vida cambió completamente. Dejé la medicina y me dediqué a la música. Mis colegas pensaron que había tenido un colapso nervioso. Mi familia estaba confundida y preocupada por la estabilidad financiera.
Pero yo sabía, con cada fibra de mi ser, que esto era lo que se suponía que debía hacer. Las composiciones seguían viniendo, cada una expresando diferentes aspectos de mi experiencia cercana a la muerte. Una pieza capturaba la sensación de flotar sobre mi cuerpo. Otra expresaba el amor incondicional que había sentido. Una más transmitía la tristeza de tener que regresar. Cada melodía era un intento de traducir lo inefable a un lenguaje que otros pudieran entender. Empecé a dar pequeños conciertos, inicialmente para grupos reducidos. Pero algo extraordinario sucedía cuando tocaba. Las personas lloraban, compartían después que sentían algo profundo durante la música, una conexión con algo más grande que ellos mismos. Algunos decían que les recordaba a experiencias espirituales propias. Otros simplemente sentían una paz que no habían experimentado antes. Un día, después de un concierto, una mujer mayor se me acercó con lágrimas en los ojos. Me dijo que su esposo había fallecido recientemente y que estaba devastada por el dolor. Pero durante mi presentación, había sentido su presencia y por primera vez desde su muerte, sintió paz. Supo que él estaba bien, que la muerte no era el final. Mi música le había dado ese regalo. Ese momento cambió algo en mí. Me di cuenta de que mi propósito no era ser cirujano ortopédico. Mi propósito era compartir lo que había aprendido en el otro lado, y la música era el vehículo perfecto para hacerlo, porque la música trasciende el lenguaje, trasciende la lógica, llega directamente al alma. Comencé a dar charlas junto con mis conciertos, compartiendo mi historia, mi experiencia. Al principio era difícil. Me sentía vulnerable exponiéndome de esa manera, pero las respuestas de la gente me daban fuerza. Muchos compartían sus propias experiencias cercanas a la muerte, sus propios encuentros con lo divino. Me di cuenta de que no estaba solo, que millones de personas han tenido experiencias similares, pero tienen miedo de compartirlas por temor al ridículo. Mi familia eventualmente llegó a aceptar mi transformación. Carolina me dijo un día que, aunque extrañaba al hombre que conoció, el nuevo Ricardo era más presente, más amoroso, más conectado. Mis hijos, ya adultos, inicialmente estaban escépticos, pero gradualmente comenzaron a hacer sus propias preguntas espirituales, a explorar sus propias conexiones con algo más grande. Lo que he aprendido en estos años desde el rayo es que todos estamos en un viaje. La vida en la Tierra es una escuela temporal donde nuestras almas vienen a aprender, a crecer, a evolucionar. Cada desafío, cada dolor, cada alegría, todo es parte del currículo. Y el propósito fundamental es aprender a amar, a servir, a conectar. He aprendido que la muerte no es algo que deba temerse. Es simplemente el final de un capítulo, no del libro. Nuestra conciencia continúa, nuestra esencia permanece. Volveremos a encontrarnos con nuestros seres queridos. Volveremos a esa fuente de amor infinito de donde venimos. También he aprendido que cada persona que encontramos, cada situación que enfrentamos, es una oportunidad para crecer espiritualmente. Los momentos difíciles no son castigos, son lecciones. Las personas que nos lastiman son nuestros maestros más grandes, porque nos obligan a practicar el perdón, la compasión, el amor incondicional. He aprendido que todos estamos conectados de maneras que apenas comenzamos a comprender, que nuestros pensamientos y acciones afectan no solo a quienes nos rodean inmediatamente, sino que se extienden como ondas a través del universo, que cuando vivimos desde el amor, elevamos no solo nuestra propia vibración, sino la de todos. Y quizás lo más importante, he aprendido que cada uno de nosotros tiene un propósito único. No siempre es grandioso o obvio. No siempre involucra cambiar el mundo de manera dramática. A veces es simplemente ser amable con un extraño, escuchar a alguien que necesita ser escuchado, compartir una sonrisa en un día difícil. Cada acto de amor, por pequeño que sea, contribuye a la evolución colectiva de la humanidad. Mi vida hoy es completamente diferente a lo que imaginé cuando era un joven estudiante de medicina lleno de ambiciones científicas. Ya no busco validación en publicaciones académicas o en el reconocimiento de mis colegas. Mi validación viene de saber que estoy viviendo en alineación con mi verdadero propósito, de saber que mi experiencia, por extraña y difícil que haya sido, tiene un significado. Todavía compongo música casi todas las noches. Las melodías siguen viniendo, cada una un recordatorio de ese lugar de paz perfecta, de amor incondicional, de conexión divina. Cuando toco, no soy yo quien está tocando,
Soy simplemente un canal para algo mucho más grande. Algo que quiere recordarle a la gente quiénes realmente son y de dónde realmente vienen. Les cuento esta historia no para convencerlos de nada, no para cambiar sus creencias. Se las cuento porque creo que todos necesitamos recordatorios de que hay más en la existencia de lo que vemos con nuestros ojos físicos, que somos más que estos cuerpos temporales, que el amor es la fuerza fundamental del universo, que la muerte es solo una transición, que todos estamos conectados, que cada vida tiene propósito y significado. Si mi historia resuena con ustedes, si despierta algo en su interior, entonces ha cumplido su propósito. Y les pido que se suscriban a este canal, porque seguiremos compartiendo historias como esta, relatos que desafían nuestra comprensión de la realidad, que nos recuerdan nuestra naturaleza espiritual, que nos inspiran a vivir con más amor, más propósito, más conciencia, porque al final, todos estamos en este viaje juntos, todos somos estudiantes en esta escuela llamada Tierra. Todos estamos aprendiendo las mismas lecciones fundamentales sobre el amor, la compasión, el perdón, la conexión. Y todos, eventualmente, regresaremos a casa, a esa fuente de energía divina, de amor incondicional, de paz perfecta. Hasta ese día, tenemos el regalo del presente, la oportunidad de crecer, de servir, de amar. No desperdicien este precioso tiempo persiguiendo cosas que no importan. Conecten con sus seres queridos, sigan su propósito, vivan desde el amor, sean amables, sean compasivos, sean la luz en la oscuridad de alguien más, y recuerden siempre, no son un cuerpo que tiene un alma, son un alma que está teniendo una experiencia humana temporal, y esa experiencia, con todos sus desafíos y alegrías, es un regalo precioso que está moldeando su evolución eterna. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir esta experiencia que cambió mi vida completamente, y que ustedes también encuentren su propio camino hacia la verdad, hacia el amor, hacia el propósito que vinieron a cumplir en esta vida. Suscríbanse al canal para más historias que tocan el alma y transforman la vida, porque todos tenemos historias que contar, todos hemos vivido momentos que nos cambiaron, y al compartirlas, nos ayudamos mutuamente a recordar quiénes realmente somos, y por qué realmente estamos aquí. Que la energía divina que descubrí cuando fui alcanzado por ese rayo los acompañe siempre. Que encuentren paz en saber que son eternos, que son amados incondicionalmente, que tienen un propósito, y que cuando su momento de transición llegue, lo hagan sin miedo, sabiendo que están simplemente regresando a casa, a ese lugar de amor perfecto del que todos venimos y al que todos, eventualmente, regresaremos.